Hola a todos, soy Miki Santamaría y en este vídeo me gustaría presentaros la pedalera que estoy utilizando este año 2015 con mi banda Ducto Prats y también con otras bandas. Es una pedalera formada por 8 pedales, como podéis ver, y vamos a ir pasando uno por uno, ¿vale? Empezaremos por aquí. Este es un receptor inalámbrico Line 6 Relay G30. Es el receptor de esta petaca que tengo aquí pegada a la correa. Tener un sistema inalámbrico te da total libertad de movimientos en el escenario. Para mí es algo casi imprescindible, porque puedo saltar, puedo bailar, puedo correr de un lado a otro y no me preocupo por si el cable es suficientemente largo o tampoco me preocupo por tropezarme con él. Este en concreto, el Relay G30, es muy recomendable porque tiene un precio muy competitivo y suena muy bien. La verdad que es sorprendente lo bien que suena, incluso para un bajo. La única pega es que no tiene mucho alcance, que si te vas muy lejos pues ya vas perdiendo señal, pero dentro del escenario yo no he tenido problemas de cobertura. Otra cosa que me gusta es que el cable que va del bajo a la petaca es un cable normal, es un jack-jack. ¿Vale? Yo en este caso estoy utilizando un latiguillo como cualquiera de estos que tengo aquí entre pedal y pedal. Del receptor inalámbrico vamos al Previo Sadowski. Este es un Previo Sadowski que hace muchos años que lo tengo y dudo que me lo venda porque me gusta mucho. Un Previo lo que hace es te cambia el sonido del bajo mediante un ecualizador y también te aporta un color distinto al sonido de tu bajo. En este caso a mí me encanta el color Sadowski que aporta este pedal. Tenemos aquí un potenciómetro de graves y un potenciómetro de agudos y también un potenciómetro que regula el volumen general. Vamos a hacer la comparativa. Eso sería el sonido del Modulus, tal cual. Y aquí con el Sadowski. A mí me gusta mucho utilizarlo para slap. Esto es sin el previo Sadowski. Y ahora con el previo Sadowski. Ya veis que el sonido adquiere como mucho más cuerpo, en parte porque, claro, estoy haciendo un realce de graves y un realce de agudos. ¿Vale? Estoy cambiando la ecualización, pero aparte le estoy dando el color Sadowski al sonido del Modulus. Me gusta mucho. Lo tengo puesto al revés porque si no los cables no me llegarían, es simplemente por eso. Entonces aquí tenemos una salida de Tuner Out, es una salida de afinador, donde tengo enchufado, por supuesto, el afinador, que es un TC Electronic Polytune 2. Este Polytune 2 es más pequeño que el Polytune original. La ventaja de tenerlo enchufado aquí en la salida de afinador es que, primero, es que no ocupa espacio en la cadena, no se come señal, digamos, porque está fuera de la cadena. Y aparte lo puedo tener encendido durante todo el tiempo. ¿Veis? Ahora el bajo está sonando, pero puedo ver si la nota que está sonando está afinada o no. Si yo quiero afinar, entonces le doy al botón de mute y afino sin que nadie me escuche. Por lo tanto es práctico porque igual estoy tocando una canción y puedo ver a tiempo real si estoy afinado o no. ¿Vale? Entonces le daría al botón de mute, afinaría y luego volvería a sonar. De aquí pasamos a este pedal EBS Octavase, es un octavador. Lo que hace un octavador es, tú tocas una nota y el pedal hace sonar la octava grave de lo que estás tocando. Ahora no está puesto y ahora sí. Este en concreto hace que te deja sonar la nota real y aparte suena la octava grave de lo que estoy tocando. O sea que suenan dos notas a la vez. Es muy útil cuando estamos tocando en un registro agudo y no queremos perder graves. Si yo lo quito, ya veis, perdemos todos los graves. Muy útil cuando hacemos algún solo o cuando queremos hacer alguna frase por aquí arriba. Este en concreto tiene un potenciómetro con el que regulas el volumen de la nota real que tú estás tocando y otro potenciómetro con el que regulas la octava que te aporta el pedal. Y en medio hay un switch de 3 posiciones que es high, mid y low,
Esto es, digamos, un ecualizador para la octava grave que te aporta el pedal. A mí me gusta utilizarlo así en high porque la octava suena muy definida, tiene mucho growl. Si lo pongo en low veréis que la octava suena mucho más grave, menos definida. Y si lo pongo en mid sería un punto intermedio, que no está mal, pero a mí me gusta ponerlo en high. Vale. Este es un pedal nuevo de este año, de 2015, de la marca EBS. Es una nueva edición del Octavase. Es True Bypass, se llama Studio Edition y es negro. Antes era un pedal que era de color negro y azul, ahora lo han cambiado de color. De aquí vamos a este Boss Bass Overdrive ODB3. Este es el pedal de distorsión que Flea de los Red Hot Chili Peppers utiliza en la introducción de la canción Around the World, que es la primera canción del álbum Californication de los Red Hot. Ya ves que es el mismo sonido. A mí me gusta mucho pues, para utilizarlo en pasajes pues, más heavies, más duros. Y me gusta la combinación entre el Octavase y el Bass Overdrive a la vez. Ya veis que es un sonido muy contundente. De aquí pasamos al Boss OC2. Ese es un octavador también. Y os preguntaréis, ¿por qué tengo dos octavadores? Bueno, este lo tengo configurado de una forma distinta a ese de aquí. Vamos a hablar primero del pedal en sí. Este es un pedal que ya no se vende. Ahora se vende el OC3. Este es un pedal hecho en Japón, el OC2. Y está bastante buscado. Lo utilizan muchos bajistas que tocan estilos como dubstep o drum and bass o música electrónica. ¿Por qué? Por lo mismo que a mí me gusta este pedal. Es que yo utilizo este pedal de la siguiente manera. Solo quiero que suene la octava grave de lo que toco. No quiero que suene la nota real que toco. ¿Por qué? Porque me gusta el color que tiene este pedal en concreto cuando hace sonar esta octava grave. Ya veis que es un sonido muy de música electrónica, de drum and bass. Por supuesto yo podría hacer sonar este pedal igual que el otro, subiendo el volumen de la nota real que yo toco. Pero me gusta utilizarlo de la otra manera. Aquí tenemos un potenciómetro extra que es el volumen de la octava que está 2 octavas por debajo de lo que tocamos, que para un bajo es totalmente prescindible porque el pedal no es ni capaz de procesar esta nota porque es ultra grave. Entonces es eso, yo lo utilizo solamente con la octava grave. Este pedal me lo compré un poco fijándome en un bajista que me gusta mucho por cómo utiliza los pedales de efectos, que es un bajista que se llama John Davis. Es el bajista del grupo Nerve, donde toca también Jojo Mayer, es el proyecto del batería Jojo Mayer. Este bajista, John Davis, por lo que leí en una entrevista, él dice que si se tuviera que llevar solamente un pedal en los conciertos, el que seguro que se llevaría sería este. Este es la base de su sonido. Y la verdad que sí, es un sonido que da mucho el pego para estos estilos más modernos, electrónicos. De aquí pasamos a este pedal de aquí, que es mi favorito, es el Electro Harmonix Bass Micro Synth. Este pedal te convierte el sonido del bajo en un sonido de sinte. Y tiene un mogollón de parámetros que puedes regular. Yo ahora lo tengo puesto de forma que realmente está sonando la octava grave de lo que estoy tocando, por eso toco tan agudo. Pero podría cambiarlo y que sea la nota real la que suena. Tiene mogollón de parámetros. Uno de ellos es el ataque, si quieres retrasar el ataque para que el sonido llegue como con un fade-in, con un poco de retraso, pues
incluso lo puedes exagerar mucho más. Luego tenemos aquí, podemos ajustar la frecuencia de ataque y la de salida. Ahora mismo está sonando, la de ataque está es una frecuencia más aguda que la de salida, por lo tanto suena AO. Pero si lo hiciera al revés, sonaría WA. Eso es muy interesante. Y con el rate yo puedo definir la velocidad de esta caída. Ahora lo tengo con un rate intermedio, pero si lo exagero, tarda mucho más en bajar. Ya veis. En cambio puedo hacerlo muy rápido. Y ya veis, casi no se nota. Es un pedal que me encanta, totalmente recomendable. Vamos, mi favorito. Y de aquí vamos a este último pedal de la cadena, que es el MXR Bass Envelope Filter. Ese es un pedal que a mí me gusta mucho porque tiene un sonido muy, muy funky. Es un envelope filter, lo que básicamente es un wah-wah automático. Es un wah-wah que no tienes que controlar con el pie, sino que responde a lo que tú tocas. ¿Vale? Es muy, muy funky. Me gusta muchísimo. Tiene muchos parámetros con los que jugar. Mis dos favoritos son estos dos de arriba. Es el potenciómetro que dice Dry y el otro que dice FX. Esto controla el volumen de la señal limpia y el volumen de la señal sucia, de la señal del efecto. Eso es útil porque a veces no te interesa que el efecto sea tan exagerado. Lo quieres estimular un poco, entonces bajaríamos el potenciómetro de FX, bajaríamos el volumen del efecto, digamos. Pero a veces te interesa hacer lo contrario, es bajar el volumen limpio y que se escuche más el efecto en sí. Ya veis, es muy muy divertido este pedal, me gusta mucho. Por supuesto lo podría combinar con el octavador y tendríamos un sonido muy curioso. Ya veis. Y nada, estos son los 8 pedales que utilizo. Los 8 pedales están alimentados por un alimentador que está aquí atrás, que es un Cal Martin Pro Power. Es un alimentador que tiene 8 salidas independientes, aisladas y reguladas, por lo tanto no hay ruido, que es algo importante cuando tienes tantos pedales. Estas 8 salidas pueden ir a 12 voltios o a 9 voltios. Por lo tanto es perfecto para mí porque estos 8 pedales van alimentados por 9 voltios. Y la base de la pedalera es una Palmer Pedal Bay 40, es del tipo Pedal Train. Viene con una bolsa a medida, por lo tanto transportar todo esto es súper fácil y súper práctico. Los cables que utilizo son en su mayoría Planet Wave, aunque tengo algún Fender Custom Shop por aquí, y otro cable de boutique, perdón, que tengo por aquí. El cable que va al afinador es un cable muy, muy sencillo, pero como no forma parte de la cadena, pues no pasa nada. Y nada, eso es todo, esta es mi pedalera. Espero que os haya gustado.